Profesor Freixes, buenos días. Buenos en días. Estados Unidos, ¿dónde está usted? Buenas tardes aquí en España. Buenos días y buenas tardes. Vamos a hablar de Cuba. Es usted cubano, pero ¿Cómo? también español y habla catalán, además, ¿no? Parlo una mica de catalán. Un poquito, Perfecto. por parte de la familia de mi padre. Dígame, porque el día 11, cuando los cubanos salieron a la calle para protestar contra la crisis económica, contra la situación en la que se encuentran desde la pandemia y de antes de la pandemia, desde la disidencia en Estados Unidos, en Miami, sobre todo decían, ahora sí. Llegó el día 17, el sábado pasado, y Raúl Castro se dejó ver, de las pocas veces que se dejó ver junto al presidente, Miguel Díaz-Canel, y parece que la cosa amainó. ¿En qué situación está ahora Cuba? Bueno, vamos a ver, porque hemos visto esto antes, pero no creo que hemos visto protestas así en toda la isla como se vieron este fin de semana antes pasado. Entonces, y hablando con miembros de la familia mía y de mi señora en Cuba, que hemos tenido un poquito de comunicación, pero no mucho, la situación económica está muy, muy mala. Creo que no ha estado tan mala desde cuando la Unión Soviética dejó de apoyar el gobierno cubano. Hay una escasez hasta de comida, sobre todo en la electricidad, en las casas. El problema del COVID está muy serio y creo que con todo eso la gente se ha tirado a la calle porque no ve que tiene remedio y se ha puesto contra el gobierno. Y creo siga, por favor. Y que creo que como no tienen a un Fidel o un Raúl a poder, no creo que tienen un líder que tiene el mismo nivel de carisma. Y por eso la gente creo que y por las redes sociales también han podido ver que pueden todos salir a la vez y el gobierno no sabe muy bien qué hacer. Pero claro, como usted ha dicho, hemos visto esta situación antes, han arrestado mucha gente, los han llevado presos, por lo menos un muerto, probablemente más, y veremos si el gobierno va a poder controlar un poco la situación y sobre todo ha podido cortar el internet. De hecho, es el propio gobierno, refiriéndome a la pobreza en la que están sumidos los cubanos, es el propio gobierno el que ha abierto un poquito la posibilidad de que los visitantes puedan llevar medicinas, incluso alimentos, ¿no? Claro. O sea que la situación está muy, muy mal. Exacto. Y bueno, y el Politburo se ha reunido y ve que tiene un problema muy grande. Hasta Raúl salió de su retiro para de su retiro, Politburo, de su retiro perenne. Ven que la cosa está seria, pero es muy difícil, sobre todo como tienen la policía y las Fuerzas Armadas todo bastante controlado, veremos qué podrá hacer la gente. Profesor, vamos a intentar analizar cómo han reaccionado los diferentes actores que están metidos en la geopolítica, geoestrategia con respecto a Cuba, que además más bien parece una vuelta a la Guerra Fría entre Rusia, Estados Unidos y China, por ejemplo, ¿no? Cierto. Sí, porque creo que China, Rusia e Irán, que los tres son un poco enemigos de los Estados Unidos, bueno, China no tanto, pero Rusia sí, han declarado el apoyo al gobierno y han dicho que la culpa es el embargo que tienen los Estados Unidos contra Cuba. Bueno, eso lo esperábamos, es normal. Y parece algo de Guerra Fría porque están apoyando a Cuba. Y China, porque he leído muchos artículos durante estos tiempos, por supuesto, y China parece que ayudó a Cuba a crear la infraestructura del Internet en Cuba. Y claro, también le ha puesto la habilidad de cerrarlo, como han hecho. Qué importante está siendo Internet en este conflicto, ¿verdad? Bueno, en este y en otros muchos, en estos momentos. Sí.
Es la diferencia. Es la diferencia porque la gente ha podido comunicarse uno con los otros y con sus parientes aquí en los Estados Unidos. Han podido ver un poco más lo que está pasando en el resto del mundo, cómo vive el resto del mundo, cómo viven los parientes cubanos americanos que estamos aquí en los Estados Unidos. Y creo que con eso ha abierto los ojos un poco al público ya. Dígame, hablando de Internet, porque claro, la guerra, la confrontación entre Estados Unidos y Cuba en Internet está siendo muy fuerte. Biden está participando mucho y el presidente de Cuba también. De hecho, Biden ha declarado a través de Internet a Cuba como un Estado fallido. Un Estado fallido por todas las partes. Ahí no queda la cosa porque el presidente de Cuba, Kane, pues también acusa a Estados Unidos de infoxicación, es decir, de intoxicación a través de las redes sociales. Cierto. Y ahí parece que no se ponen de acuerdo, o sea, no se ponen de acuerdo y andan. Pero lo que sí es cierto es que la posición de Estados Unidos es una posición un poco ambigua, según mi criterio, porque realmente en la situación que está Cuba, Biden no ha dado marcha atrás en el bloqueo y lo peor es que no ha dado marcha atrás en todas esas medidas, creo que más de 40 medidas que aprobó Donald Trump. Sí, es cierto. Por supuesto que sabemos que Obama, el presidente antes de Trump, abrió un poco en las relaciones diplomáticas. El bloqueo, el embargo, es una cosa interesante. Mucha gente piensa que el presidente aquí tiene el poder de quitar el bloqueo o el embargo. Y no es cierto, porque en los años 90 se hizo un estatuto por el Congreso americano. En los años 90, las Fuerzas Aéreas de Cuba mató 4 personas, 2 que eran ciudadanos americanos, que estaban en avionetas fuera del territorio internacional de Cuba. Y el presidente Clinton, con el Congreso, pasó una ley que hizo el bloqueo como estatuto. Así que para quitarlo, el Congreso actual tiene que pasar una ley. El presidente no tiene ese poder. Y también Biden ahora está revisando la póliza a ver qué va a hacer con Cuba. Todavía no sabe. Durante la campaña dijo que iba a abrir un poco más las relaciones diplomáticas, como lo había hecho Obama, pero no ha tocado todo lo que hizo Trump. Y claro, eso es política. Hay que acordarse que la Florida aquí muchas veces decide quién va a ser presidente. Muchas veces no, siempre, casi siempre. Casi siempre. Y el cubano-americano votó casi la mitad para Obama, y Obama ganó la Florida, pero se pusieron muy en contra de Biden, a favor de Trump, a razón de las medidas que tomó Trump en contra de Cuba y de que Trump y los republicanos se gastaron millones con publicidad que los demócratas son socialistas, comunistas y todo eso. Perdona, profesor, que parece que tenemos un problema con el sonido. No sé si es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora no le oímos? Profesor, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar la entrevista. Vamos a volver a conectar, a ver si podemos. Porque la entrevista, correcto, porque la entrevista es muy interesante y bueno, es mejor empezarla casi desde el principio. Bueno, voy a salir y entrar otra vez. Perfecto. Ok, nos vemos en un minuto. Pues esto son cosas del directo, a veces pasan en televisiones y también en internet, es lo que. Pero bueno, opino que esto, que va a ser una entrevista lo suficientemente interesante como para no cortarla y luego ya veremos qué haremos cuando la tengamos que editar para YouTube, pero de momento vamos a seguir con ella en el momento que el profesor se reconecte. Diremos que no está en Cuba, que él está en Estados Unidos, lo digo porque por lo de los cortes de conexión de Cuba, que sí que están sucediendo,
pero él en estos momentos, él es profesor en la Universidad de UCLA y está en Estados Unidos, no está en Cuba. Por lo tanto, es un fallo de la conexión de la universidad, seguramente. Esperamos al profesor. Hay que decir que hemos elegido al profesor Gonzalo Freixes, no solamente por su implicación con el problema cubano, él es además cubano, hispano-cubano, por decirlo de alguna manera, tiene una gran implicación en el tema de Cuba y es gran conocedor de los entresijos de lo que está ocurriendo realmente ahí, que es bastante complicado por esta situación geopolítica que se ha creado, en la que están en juego tres países fundamentales, tres potencias fundamentales, China, Estados Unidos y Rusia. Evidentemente ahí se están jugando papeles muy importantes porque desde Cuba, pues por ejemplo para China es muy importante abordar el resto de Latinoamérica, de América, desde Cuba. Creo que ya está aquí el profesor. Sí, aquí estoy. A ver si... Buenas tardes, ahora le escucho perfectamente. Perfecto. Un placer, vamos a retomar la entrevista justo donde la habíamos dejado. Y yo... Espérese, ahora que me oye, sí. Ahora me oye bien. Ahora sí. Sí, ya sé el problema cuál era. Bueno, por fin. Sí, es que, bueno, tuve que conectar más directamente este micrófono al sistema. Disculpe. No pasa nada. Le hago por tercera vez la pregunta. Ay, Dios mío. Bueno, ya, seguimos. No hay ningún problema. Aquí estamos acostumbrados a todos. Somos todoterrenos de la información. Le decía que si no ha llegado este problema de Cuba demasiado pronto para Biden. Es cierto, porque estaban revisando todas estas pólizas, pero habían cosas más importantes como el COVID y el presupuesto del gobierno y todo eso. La infraestructura que están ahora tratando de pasar unas leyes para carreteras y eso. Y entonces, boom, de buena primera le vino el asunto de Haití con el presidente de Haití y esto de Cuba. Y entonces ahora están revisando a ver qué van a hacer. Y por lo que estamos leyendo, una de las cosas que están considerando, que aquí los cubanos americanos le están pidiendo, es que a ver si hay una manera tecnológica de mandar el Internet a Cuba para abrirlo otra vez, para que la gente pueda otra vez comunicarse en las redes sociales, a ver si sigue el movimiento. Sí, porque en estos momentos no se sabe exactamente qué es lo que ocurre en Cuba, ¿o sí? No se sabe. No se sabe. No se está sabiendo. También desde la disidencia de Miami se ha pedido una intervención militar a Biden. Sí, pero bueno, eso es una cosa absurda porque los Estados Unidos no va a invadir a Cuba en estos momentos, como está la situación política del mundo. Evidentemente. Pero, sí, dígame. Eso, no creo que es una cosa realística. Otra de las cosas que me ha sorprendido de la reacción de Biden ante el conflicto es que ha nombrado, me parece que fue ayer o hace 2 días, la Semana de las Naciones Cautivas. Es una especie de proclama que ha hecho pues, precisamente para poner en valor a los ciudadanos que realmente están reprimidos. Sí. Sorprende que ha hecho un alegato de este tipo de naciones que reprimen a los ciudadanos y ha nombrado a China, ha nombrado a Rusia, ha nombrado a Bielorrusia y no ha nombrado, por ejemplo, a Marruecos o a Arabia Saudí, ¿no? Claro. No sé, me resulta un poco chocante esta declaración del presidente Biden, incluyendo además a China y a Rusia en un conflicto en el que debería tener un poco de más manga ancha, ¿no? Claro, bueno, pues acuérdense que está pensando ya que el año que viene hay elecciones aquí para el Congreso, para el Senado y la Casa de Representantes.
y normalmente el presidente pierde un poco cuando hay elecciones durante su presidencia. Entonces no quiere aparecer un poco débil así con respecto a Rusia y a China, del punto de vista de las políticas aquí en los Estados Unidos. Y claro, y eso también viene bien para la situación en Cuba, porque puede criticar el gobierno cubano y los derechos humanos del gobierno cubano, que eso le viene bien al público cubano-americano que vota en grandes porcentajes aquí en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida. ¿Cuánto pesa, verdad, el voto en Florida sobre los presidentes, sobre la elección de los presidentes norteamericanos? Después de votar a Trump, creo que Biden irá con pies de plomo, ¿no? Sí, y sobre todo porque Trump recibió muchos votos en la Florida del público latino, sobre todo los cubanos, los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses, porque hay gente dentro del Partido Demócrata que son socialistas, como Bernie Sanders y todo. Entonces pudieron usar eso en contra de Biden para asustar al público latino americano en la Florida, sobre todo, para votar un poco más con Biden. Y eso, sí, dígame. No, y eso pasó y perdieron dos representantes demócratas en el sur de la Florida, perdieron también su elección contra el republicano a razón de eso. Y entonces Biden teme un poco. Ahora los demócratas de la Florida le han dicho a Biden, haz algo y ven aquí a la Florida y decláralo así con el público cubano-americano para ver si podemos sacar un poco más el voto cubano. Porque Obama recibió alrededor del 48-50% del voto cubano en 2012 y por eso ganó la Florida. El voto cubano en la Florida es el 4% del voto estatal, que en una elección que va un poco así, el nivel el margen es muy bajo, ese 4% puede tener una gran influencia sobre el voto. Pero en cualquier caso, estas decisiones o estas declaraciones que está y decisiones también que está tomando Biden, que básicamente son las de no hacer nada, ni sobre el bloqueo, ni sobre las medidas que implantó Trump, ¿cómo ayudan a Cuba, a los cubanos? En ningún caso les están ayudando, ¿no? No, bueno, no directamente, pero Biden está pensando más en el voto americano, pero entonces no se sabe lo que va a hacer, porque están revisando lo que van a hacer y no ha declarado nada hasta ahora. Y el votante estadounidense, cubano-estadounidense en la Florida, ¿cómo está respondiendo ante esta inactividad del gobierno norteamericano? Bueno, hay un grupo, como usted me preguntó hace unos minutos, que quiere que Biden haga una intervención militar o algo así en Cuba, lo cual no va a hacer. Otros están apoyando la posición de que abra el Internet. Si se puede, no se sabe si existe la tecnología para crear un Internet en otro país. No sé si con satélites o algo. Esa parte no, nadie ha dicho que si se puede hacer o no se puede hacer. Lo están revisando. Entonces el votante, el cubano-americano está pidiendo algún tipo de acción para ayudar a la gente, al público. Otros han dicho de que si se puede mandar a través de agencias humanitarias ayuda de medicinas o de comida a la gente, pero ahí el problema es que temen que el gobierno lo va a controlar y no va a llegar al público todo eso. China se ha posicionado, vamos a dejar la labor ya de Estados Unidos, porque China se ha posicionado 100%, además abiertamente, sí, al lado del gobierno cubano. Es el principal, además, socio comercial de Cuba en estos momentos. Hay que recordar también que en el año 2011, creo, condonó la deuda a Cuba, unos 6.000 millones de dólares, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí se tiene que acordar que China, porque
Es interesante. Ayer yo participé con mi señora en una manifestación que hubo aquí, como de 400 cubanos americanos aquí en Los Ángeles, porque en los Estados Unidos, en las comunidades cubanas, la gente se ha tirado a la calle a apoyar al público cubano en Cuba. Y dentro del grupo habían algunos chinos de Hong Kong, declarando su apoyo para la libertad del pueblo cubano y también, por supuesto, del pueblo chino en Hong Kong. Entonces, China también teme que el público con el Internet se ponga contra el gobierno, porque es algo que puede pasar y que ha pasado también en China. Entonces, por esa parte también está apoyando un poco el gobierno cubano. ¿Cómo funciona la geoestrategia y la geopolítica? Es curioso. Los hongkoneses que van contra la dictadura que ellos dicen de China, protestando junto a los cubanos exiliados en Estados Unidos. Sí. Es curioso, ¿no? Es muy curioso. Ayer en la protesta, dentro de todas las banderas cubanas, había algunas banderas nicaragüenses, algunas venezolanas, y estaban ahí los chinos de Hong Kong también. Esto es lo que tiene vivir en un mundo absolutamente globalizado. Sí, sí, sí. Entonces, es una cosa, bueno, para nosotros los cubanos americanos ha sido una semana de mucha emoción, porque nunca hemos visto nada como esto en 62 años. En cualquier caso, están altamente confrontados las tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, en estos momentos, no por culpa, sino a causa de Cuba. Sí, exacto. Pero bueno, acuérdense que ya existen conflictos entre China y los Estados Unidos y Rusia y los Estados Unidos en otros temas, y claro, y esos son gobiernos que han apoyado a Cuba durante todas estas décadas del gobierno cubano comunista, y ahora es otra cosa más que ponen en la lista de esos conflictos por razones de estrategias y la geopolítica. Putin también ha advertido a todos los países, a la comunidad internacional, que ni se les ocurra meterse en el conflicto cubano. Me sorprende también porque Putin en Rusia tiene una relación muy intermitente con Cuba, de una especie de amor-odio, ¿no? Sí, exacto. Porque en los años 90 antes daban creo que $4.000 millones al año a Cuba en ayuda económica, y después que la Unión Soviética, bueno, cambió el gobierno, y en los 90 ese dinero lo retiraron. Han apoyado a Cuba un poco, pero no mucho. Pero les conviene hacer lucir mal a los Estados Unidos y advertirle que no hagan algún tipo de intervención y todo. ¿Qué es lo que pretende realmente Rusia de Cuba? Le conviene que tiene los Estados Unidos aquí a pocos kilómetros, un país socialista que está en contra del gobierno americano. Así que le conviene tener ese conflicto, igual que los Estados Unidos está apoyando a los países que están pegados a Rusia. Entonces creo que en inglés decimos un tit for tat. Así que como ustedes están aquí al lado de nuestras puertas haciendo intervenciones, vamos a hacer lo mismo. Estamos analizando la verdad, la reacción de los diferentes actores. La Unión Europea también ha reaccionado. Sin embargo, la Unión Europea ha sido como más comedida y aboga por un diálogo, por el diálogo. Claro, y porque la Unión Europea también apoya los derechos humanos. Entonces, y a lo mejor con un diálogo entre el público que está ahora en protesta y el gobierno se pudieran arreglar los problemas que existen en Cuba. Pero bueno, veremos a ver exactamente cómo van a reaccionar, porque en el pasado han reaccionado con represión y creo que están haciendo lo mismo, malafortunadamente. ¿Qué opinas sobre que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, haya dicho que Cuba no es una democracia
pero no haya afirmado que Cuba es una dictadura como pretendía la oposición. ¿Cómo interpreta esto? Como una, no sé, una forma de no entorpecer la diplomacia o como una fórmula un poco sesgada. Sí, sí, claro. No, declara que no, que no tiene gobierno democrático, pero no quiere llegar a decir que es dictadura. Bueno, es una cosa que me imagino que España quiere mantener algunas buenas relaciones con Cuba, pero también tiene que reconocer que esto es el público cubano que está hablando. No, entonces el gobierno no debe virarse así contra su propio público. Entonces es interesante. Y creo que también, bueno, una de las fotos que se vio aquí mucho es que la policía golpeó a un periodista, a un fotógrafo español que estaba sangrando y todo. Así que se ha visto lo que están haciendo allá la policía y los militares y el gobierno, porque el gobierno también está mandando su propia gente para pelear contra la gente que está en protesta. Me pregunto que si en este menage de intereses internacionales sobre la isla, Rusia por un lado, China, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿en qué beneficia esto al propio gobierno cubano? ¿Lo sitúa en un lugar de poder? Depende. A lo mejor puede ser que alguno de esos gobiernos puede mandarle un poco más de ayuda a Cuba, que la necesita ahora, sobre todo con las vacunas, las medicinas. Así que puede beneficiarle en ese aspecto. Y bueno, y también como tiene gobiernos grandes, así como Rusia y China, que lo están apoyando, el gobierno cubano puede ver que si trata de tomar medidas un poco fuertes contra el público, arrestando gente, posiblemente fusilando gente, quién sabe, que tendrá algunos gobiernos que, que están a favor de lo que están haciendo. Y con eso le da poder al gobierno de ejercer así, de esa manera, la reacción, en vez de como dijo el gobierno europeo, tener un diálogo con los líderes del movimiento San Isidro y todo eso. ¿Qué se espera desde la disidencia cubana, desde la Florida, Miami exactamente, qué se espera que ocurra durante estos días? No sabemos. Bueno, sabemos que sí han arrestado mucha gente. Ayer me dijeron algunos que que son de Guantánamo, que en el este de Cuba sí hubieron algunas manifestaciones pequeñas este fin de semana. Claro, no salió en la noticia porque la gente no puede filmarlo y mandarlo por internet. Así que sigue la cosa, pero claro, de una manera un poco, de una manera, bueno, no se puede comparar con lo que pasó hace una semana, sino porque el gobierno ha apretado bastante en todos los aspectos del internet, de tener policías en la calle, tener militares en la calle. Entonces, ya veremos. Depende si el gobierno va a responder con diálogo o si va a hacer lo que ha hecho en el pasado, de arrestar, poner gente en cárcel y cerrar los modos de comunicación para que el público se calme un poco y tratar de ver si puede darle un poco, porque han quitado, creo que había un impuesto de ayuda que venía del exterior o de comida, de medicinas, no sé qué. Han abierto 2 o 3 cosas así para ver si mejora la situación un poco. Pero no sé cómo lo van a hacer porque no tienen los recursos en estos momentos para mejorarlo. Parece que una decisión de Biden del Congreso de los Estados Unidos podría de alguna manera acelerar la situación en Cuba para bien, ¿no? Pudiera, pero el problema es que si toman medidas así como forzar un
la apertura del Internet en Cuba, el gobierno cubano va a reaccionar de una manera muy fuerte contra eso. Si pudieran sentarse a hacer un poco de diálogo para ver si pueden mandar alguna ayuda económica, se pudiera resolver algo, pero dudo que en este momento, con la posición del gobierno americano y del gobierno cubano, que están tan opuestos ahora, que algo de que eso pueda ocurrir ahora, en estos momentos. Sobre todo con la presión cubano-americana en la Florida y en otras partes, porque también hay cubanos en New Jersey. La gente no se da cuenta que tenemos 3 senadores cubanos americanos en el Senado, que son 100 aquí en los Estados Unidos, y 2 son republicanos y 1 es demócrata. Y todos están a favor del bloqueo y están a favor de tomar medidas fuertes contra Cuba en este momento. El encargado del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado es Robert Menéndez, que es cubano-americano y que está también hablando mucho con Biden para que tome unas medidas fuertes en contra de Cuba en esta situación. Ustedes insisten siempre en que el bloqueo es necesario. ¿Podría explicarnos por qué es necesario el bloqueo? Porque realmente, por lógica, claro, se tiende a pensar que si desaparece el bloqueo, evidentemente los cubanos se van a beneficiar. El cubano de a pie, de la calle, me refiero. ¿Por qué son los propios cubanos en el exilio, por ejemplo, los que defienden el bloqueo? Sí, la mayoría lo defienden, sobre todo ¿cómo decir? Los viejos como yo que vinimos en el 61, en el 62 y sufrimos y pasamos por todo esto. Mira, yo cuando hablo con mis amigos americanos, lo que le explico es, mira, cuando Obama empezó a abrir relaciones diplomáticas con Cuba, ¿qué cambió? Nada, en absoluto. Sí, a lo mejor algunas empresas americanas pueden venderle un poco más de trigo a Cuba, pero es todo. No cambió la situación política en absoluto. Y yo digo que si miran a lo que pasó en Sudáfrica, que hubo un bloqueo por décadas y que sufrió el público con ese bloqueo, pero al final el gobierno cambió. Entonces, esa es la única analogía que podemos hacer del tema. La esperanza es que el gobierno cambie precisamente a causa de la presión del bloqueo. Exacto, pero por 62 años. Exacto, no, ¿cuántos años de bloqueo lleva Cuba? No ha sido así. Y entonces hay muchos cubanos más jóvenes, cubanos americanos más jóvenes, que piensan que hay que abrir un poco esta situación y la relación económica para ver si tiene éxito aquí. Pero la gente de nosotros que nacimos en Cuba, que venimos aquí, la mayoría todavía estamos a favor del bloqueo. Es que 60 años son muchos años. Sí, es cierto. Sí. ¿Cuántos presidentes americanos hemos tenido durante republicanos y demócratas? Y nada ha cambiado. Es una situación fatal. Y es una lástima para el público cubano. Y es una lástima para las familias, porque esas divisiones, como ustedes tuvieron en España, con la guerra civil y todo eso, es la misma cosa. Esas divisiones entre familia es una cosa muy desagradable. Y sobre todo cuando uno ve que la familia que se ha quedado allá que está sufriendo. Me decía que hay generaciones más jóvenes que buscan otras opciones. Este punto es interesante. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, la gente joven, sobre todo los hijos de los cubanos que vinieron de Cuba, o sea, la segunda generación, la tercera generación, no vivieron lo que pasó con la revolución y el exilio y dejar todos los bienes de uno, todo el dinero y todo de Cuba. Entonces, y ven que el bloqueo no ha funcionado, no ha logrado cambio en el gobierno cubano. Entonces están más abiertos para tratar a tomar algunas medidas diferentes.
Entonces, dentro, creo que las encuestas han hecho es que o sea, el cubano que tiene menos de 30 años, menos de 35 años, hay más que están a favor de acabar. De un diálogo, quizás no sé, una transición Claro. más moderada. Sí, exacto. Pero cuando ven lo que está pasando en Cuba, ayer en la manifestación que hicimos aquí en Los Ángeles, mucha gente joven. Y porque claro, han oído de sus padres las historias de lo que pasó en esa época y bueno, están apoyando al público cubano por el momento. Por el momento estamos bastante unidos, cubanos republicanos, cubanos demócratas. Porque mira, yo, por ejemplo, yo soy demócrata y voté por Biden y bueno, no resisto a Trump. Pero en este aspecto sí estoy a favor del bloqueo y que continúen una presión fuerte contra el gobierno para ver si puede haber algún cambio. Sobre todo ahora que parece que el público está a favor de un cambio. Cuba entró en pandemia ya sumida en una crisis económica importante que vino desatada por la crisis que asumió también, que asumió Venezuela. Dejó de recibir petróleo de Venezuela y eso provocó una crisis económica importante. Y ahora mismo, ¿en qué situación real se encuentra Cuba con respecto a la pandemia? Bueno, tiene un problema muy grande porque al principio la pudieron controlar un poco. Supuestamente tienen una vacuna y están empezando a darle la vacuna a la gente, pero el gobierno ha rehusado recibir ayuda de otros países. O sea, creo que algunos países, China, por ejemplo, ha ofrecido ayudar en este aspecto, pero no han aceptado vacunas de otros países. Entonces tienen una vacuna interna, pero no han dejado que los médicos de otros países estudien a ver si la vacuna funciona. Porque es una cosa así que es secreta, tiene un secreto con eso. No entiendo por qué, porque creo que sería una cosa positiva que dejen que puedan analizar si la vacuna funciona. Pero bueno, así que durante esta crisis económica, medicinas para otras enfermedades, equipo, todo eso, hay una escasez de todo eso ahora en Cuba, que está también contribuyendo al problema. Y ahora la pandemia, como no se sabe estas vacunas si la eficacia, ¿no se dice? ¿Eficacia? Eficacia, gracias. La eficacia de la vacuna no se sabe y el porcentaje de personas que han recibido la vacuna es muy bajo. La pandemia, sobre todo el Delta, que es la nueva enfermedad que tiene el COVID, está en una situación muy mala. Nosotros tenemos en la familia personas que son médicos en Cuba y nos han dicho que hasta ellos mismos tienen miedo de salir a la calle, los mismos médicos, porque la situación está muy seria. El gobierno cubano anunció en un momento determinado que iba a contribuir al desarrollo de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. No sé si se refiere a esa, que es la que están poniendo ahí, o es una cubana. Es una cubana que han desarrollado dentro de Cuba. Pero se sabe muy poco sobre esta vacuna, porque no han dejado que expertos en otros países miren los estudios a ver si la eficacia de la vacuna es algo que se puede considerar como positivo para la gente. No se sabe. En cualquier caso, no el sistema sanitario, pero sí los médicos, la preparación de los médicos y la investigación en Cuba es famosa. La verdad es que sí. La investigación biomédica es muy importante, ¿no? Sí, exacto. Pero se está viendo ahora que
por una parte sí, han habido muchos avances en Cuba en lo que es la medicina, pero por otra parte se ve también que es un sistema que, bueno, ¿cómo se dice? La reputación es un poco más alta de la realidad, digamos. Evidentemente. Y se ve ahora. Se ve ahora cuando es una situación donde el sistema no ha podido enfrentar esta pandemia de la manera que se supone que un Estado que tiene un nivel muy alto de sanidad lo pudiera hacer. Por supuesto, imagino que ustedes no conocen ni cifras de muertos, ni incidencia de la enfermedad, absolutamente nada. Nada. Creo que hace 6 meses o algo sí publicaron algunas estadísticas, pero por el momento no, últimamente no se sabe. No se sabe. Es lo que pasa cuando hay un gobierno así que mantiene todo así en una manera que no quiere que la gente de afuera se entere. El crash de la economía tiene que ser absolutamente abrumador. Hay que reconocer que Cuba es un país que depende casi al 100% del turismo, Cierto. Que las inversiones, además, tanto chinas como rusas, se han retraído, porque evidentemente a causa también de la pandemia. Bueno, y también había inversión de España y de Canadá. Por supuesto. Todos esos países, sí. Y le ha afectado mucho porque depende mucho del turismo y, por supuesto, durante el último año y medio no han podido ir los turistas a Cuba. Así que esa es la razón principal por la cual ha sufrido la economía en Cuba. La única forma de tener noticias de Cuba es Internet, lo sabemos. El Internet es intermitente y las personas que han estado detenidas, que en un momento determinado hablaron, como son bloggers y periodistas, en estos momentos están callados. Claro. No quieren hablar. No. Por supuesto, en ese punto estamos en una situación de incomunicación total, ¿no? No sabemos nada de Cuba. Nada. Y, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos comunicación por el Internet con familiares que tenemos allá, parientes, y he visto que en Facebook, cuando todavía están comunicando felicidades si es el cumpleaños de alguien y todo eso, pero sobre la situación en Cuba no han dicho nada porque tienen miedo. Entonces no tenemos esas noticias así de lo que está pasando en la calle. Entonces veremos a ver qué va a pasar. El gobierno cubano, sí, el gobierno cubano se comprometió a no torturar a los detenidos, pero realmente hay muchos detenidos, ¿no? Hay muchos detenidos, muchos. Y hay muchos porque en la manifestación ayer vimos 2 o 3 carteles con fotografías así de personas que dije, Juan Pérez arrestado el día 11 de julio, no sabemos qué pasó con él. O sea, la familia no se ha enterado qué le ha pasado a los presos, no sabemos. No tenemos noticias en absoluto. Ciertamente es lo peor que puede ocurrir. El tema de los desaparecidos. Tenemos unas experiencias horribles con el tema de los desaparecidos. Cierto. Y está ocurriendo en Cuba en estos momentos. Cierto, es cierto. Eso está ocurriendo ante la mirada de la comunidad internacional demócrata, ¿no? Esto es sorprendente. Sí. Eso, bueno, no es tan sorprendente basado en la experiencia que tenemos con el gobierno cubano. Lo que vamos a ver es que si la gente va a seguir protestando o va a tener miedo de que por lo que ha pasado a los que han arrestado y todo eso. Y sobre todo porque conoce el movimiento San Isidro que se estableció en Cuba. Cuéntemelo. Sí, el movimiento San Isidro empezó el año pasado y un poco antes. Cuba estaba tratando de controlar los artistas, los actores, y estableció unas leyes, unas reglas
para ser artista, músico, actor, etcétera, había que registrarse y todo tenía que ser oficialmente aprobado por el gobierno. Y entonces muchos artistas se pusieron en contra de eso y crearon un movimiento que se llama el Movimiento San Isidro contra el gobierno. Y entonces, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta ya en España que Patria y Vida es lo que expresaron muchos de las personas que estaban así protestando, y eso viene de una canción hecha por varios cubanos americanos y cubanos dentro de Cuba del movimiento San Isidro, todos afrocubanos, rap y reggaetón, y gente de zona, Orisha, que son los grupos conocidos acá, y dos de los rappers cubanos filmaron así en secreto parte del video de música. Y esta canción ha tenido mucho éxito allá en Cuba y acá con los cubanos americanos. Y bueno, los dos de allá de Cuba que participaron en este video de música, por supuesto, uno de ellos lo arrestaron y sigue en cárcel todavía. Entonces el gobierno ha presionado mucho a esta gente y los han arrestado a muchos de ellos. Pero ahora estamos mirando a ese gobierno, no lo perdemos de vista, aunque sí que es verdad que estos días en la prensa internacional ha bajado el flujo de interés, ¿no? Claro, porque no ven a la gente en la calle, entonces el gobierno está en secreto haciendo quién sabe qué. Esperamos, como usted dice, que no están torturando a la gente y todo eso, pero no sabemos. Sí, nosotros no nos olvidamos en absoluto. De hecho, hoy hemos hecho esta entrevista para intentar saber algo de los cubanos. Insisto en la palabra desaparecidos. Sí. Es una palabra brutal. Porque una cosa es que a una persona se le detenga, que esté controlada, que todo el mundo sepa en qué condiciones está, y otra es que se lleven a una persona, a un familiar, a una persona de una manifestación y que esa persona desaparezca. Esto no puede ocurrir ante la comunidad internacional, insisto, ante un Estados Unidos que se está posicionando al lado del pueblo cubano. Exacto, pero es lo que ha pasado ahora, porque la gente que han arrestado no se sabe qué ha pasado con ellos. Yo pasé por eso, mi padre lo arrestaron por 4 días y no sabíamos dónde estaba y qué le había pasado, y después, años después, nos enteramos que lo iban a fusilar a él y a dos más que estuvieron involucrados en la contrarrevolución un poco allá, y bueno, los otros 2 los fusilaron, a mi padre lo soltaron. Así que no se sabe quién le toca lo bueno y quién le toca lo malo. Pero ya veremos. A ver, tiene que pasar un poco más de tiempo a ver cómo se desarrolla esto. A ver si el gobierno va a responder un poco en una manera menos agresiva. ¿Cuál es el estado emocional de los cubanos que están fuera? De esos cubanos que se han tenido que ir, pero que al fin y al cabo todos tienen, como usted, familias en Cuba. Sí. Sí, ha sido como le digo, una semana llena de emoción, porque sentimos mucho lo que está pasando allá y queremos apoyar a nuestros compatriotas. Pero es también un poco frustrante porque no podemos ayudar directamente, porque no se puede mandar dinero. Si se manda el dinero allá, el gobierno va a agarrar ese dinero. Y claro, no podemos ir allá porque eso sería demasiado peligroso. Entonces, la única cosa que podemos hacer es expresar públicamente el apoyo del movimiento y que el gobierno cambie un poco la manera de tratar su público. Profesor, ¿qué tendría que ocurrir para que se movieran las cosas? Ya no ni que cambien, sino que se muevan las cosas en Cuba, porque claro, hablamos de 60 años. Sí. En mi opinión, le voy a dar una opinión muy franca. Tiene que morirse alguien. Se llama Raúl Castro. Porque, mira, China no cambió hasta que murió Mao.
Yugoslavia no cambió hasta que se murió Tito. España no cambió hasta que se murió Franco. Los dictadores no quieren reconocer que lo que han hecho por décadas fue un fracaso. Y entonces creo que si después que se muera Raúl ya no existe esa influencia de los Castros, y la esperanza es que surja un líder como en Vietnam o en China o aún en Rusia, que por lo menos empezarán a cambiar las cosas un poco en lo que es abrir el país económicamente un poco, y ya veremos si podrá cambiar el gobierno. Porque en China, mira, cambiaron económicamente, es un sistema muy capitalista ahora, pero todavía es un gobierno, es una dictadura todavía. Rusia por un tiempo parecía ser un poco demócrata, entonces llegó Putin. Así que veremos. Pero bueno, es una cosa que creo que va a ser pequeños pasos. No va a ser una cosa así que va a cambiar radicalmente en un momento. Una ayudita de la comunidad internacional no vendría mal, ¿verdad? Claro, exacto. Sí recibimos algunas noticias de alguna gente dentro de Cuba, pero quién sabe, porque no se puede verificar todo esto, que hay algunos soldados de las fuerzas especiales que han renunciado porque no quieren disparar tiros en contra de su propia gente. Y así que dentro del sistema militar también hay un poco de conflicto por el momento, de acuerdo a lo que nos dicen los parientes en Cuba. No ha salido oficialmente nada de eso. Entonces, ahí es donde empieza la cosa, cuando entonces ya gente dentro del mismo gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas, empiecen a dudar un poco lo que está haciendo el gobierno. Puede ser que ahí exista la presión para cambiar las cosas un poco. Y Díaz-Canel es un funcionario, no es un Castro, no tiene esa carisma. Entonces... Pero no me negará, profesor, que no ha sido una jugada maestra la de Raúl Castro colocando a este presidente. Claro. De alguna manera, presidente pantomima. Sí, pero está Raúl atrás todavía teniendo su influencia. Evidentemente. Y hasta que no salga Raúl, los del gobierno no pueden cambiar. Mira, en los años 90, porque hay libros que han escrito sobre esto, el Partido Comunista puso para el Congreso Comunista que tuvieron, que creo que tienen cada 5 años, para cambiar un poco y abrir la economía como hicieron en China, en Vietnam y todo eso, y pusieron una propuesta que se iba a poner para la votación del Partido Comunista en el Congreso. Y los que apoyaban ese cambio fueron al Congreso esperando que a lo mejor al fin van a cambiar las cosas un poco en Cuba. Cuando abrieron los libros en el Congreso, cuando llegaron, vio que todo lo habían quitado, lo había cambiado totalmente, Fidel lo había cambiado todo. A última hora se decidió que no iba a haber ningún cambio y que iban a seguir las cosas exactamente igual como antes. Y ellos se dieron cuenta cuando llegaron al Congreso que Castro había cambiado todo al final. Y es lo que pasa. Entonces, cuando se vaya Raúl, no sé si será Díaz-Canel o los otros miembros del Politburo, que a lo mejor algunos verán que abriendo un poco la economía le va a venir bien a Cuba. Y también otra cosa, cuando los Castros estén fuera, a lo mejor pueden cambiar algunas cosas para convencer al gobierno americano que quiten el bloqueo. Y que empiecen a tener algunas conversaciones para ver si se puede abrir un poco más la relación económica. Una evolución lógica. Exacto. ¿Qué tienen los Castro? Porque ¿qué tenía Fidel para que en casi ningún gobierno lo considerara una dictadura atroz, sino que era más bien, o sea, era el régimen castrista, sí, que tenía, no sé, que incluso caía bien. O sea, sus relaciones con España, con los presidentes
del gobierno español es con todos. Era una relación cordial, de muchísima cordialidad, y con otros países. ¿Qué es lo que tienen los Castro para tener esta especie de seducción sobre otras potencias, incluso democráticas? Sí. Tienes razón. No sé, es el poder de la personalidad. Es increíble, ¿verdad? Pero mira aquí este país con Trump. Cierto. ¿Y quién pudiera decir que iba a salir un presidente así? Pero el poder de la personalidad encontró una manera de convencer al público que las cosas tenían que cambiar, y la gente, como estaba así un poco desatisfecha con el sistema, votó por él. Así que, quién sabe. Pero bueno, la esperanza es que cuando ya los casos estén fuera completamente, podrán cambiar las cosas. Es la esperanza. Exacto. Realmente esperanzador y revelador lo que ha dicho, que quizás en el momento que los Castro desaparezcan, Sí. Lo repetimos, puedan ir cambiando las cosas, abrir la economía hacia países democráticos, y que Cuba al final pase a formar parte de las naciones democráticas que se lo merece, y todos los cubanos, Cierto. a los cuales adoramos desde España. Profesor, muchísimas gracias. Siento muchísimo que no tengamos noticias de Cuba, ni que usted nos las pueda dar, ni que nosotros se las podamos dar. Esperemos que en los próximos días sepamos algo. Gracias. Bueno, gracias, Emma. Ha sido un placer. Un placer. Hasta luego.